Alberto González, desde el lugar de los hechos. Nosotros hemos iniciado un proceso de inscripción de nuestra candidatura a la prefectura de La Suay. Hemos tenido una serie de reuniones, contactos con diferentes actores, sectores sociales, productivos, económicos. Sabemos que el país está pasando un difícil momento. Hay una serie de retrocesos en la salud, en la educación, en la vialidad y yo creo, inclusive en el ámbito de la seguridad ciudadana. Y yo creo que es nuestra obligación poder ya no solo actuar desde el ámbito del legislativo, con las reformas, con las leyes, sino sobre todo tener la posibilidad de servir a nuestra gente en los espacios más cercanos. Y uno de ellos es el gobierno provincial, en el cual hemos visto la posibilidad de representarles al pueblo azuayo, sobre todo para poder traerle esperanza en medio del miedo, en medio del temor que siente la gente en este momento de que le roben, el temor de que le asalten, el temor de que los estudiantes terminan el bachillerato, no pueden acceder a la universidad o no pueden conseguir un empleo. Entonces yo creo que ese miedo se lo combate con certeza, con esperanza, con una propuesta seria que pueda sobre todo solventar las principales necesidades que en este momento tiene la gente. Y lamentablemente no vienen desde la asamblea la solución, sino son políticas públicas. Las necesidades son evidentes. El tema de seguridad ciudadana yo creo que es latente, es visible, hay graves retrocesos, hay un estado muy complejo de las condiciones de seguridad ciudadana. Lo otro es la generación de empleo. ¿Cómo logramos resolver esas necesidades de ingreso de la población? Muchos de los habitantes pauteños, hermanos pauteños, han tenido que verse obligados a migrar a otros países para buscar un empleo. ¿Por qué? Porque no se han generado condiciones adecuadas ni del gobierno central ni tampoco en las capacidades que tiene el gobierno provincial para la reactivación económica y productiva. Entonces esas son las principales necesidades que le agobian en este momento a la población: empleo, seguridad y por supuesto ya luego vienen las necesidades de salud, de educación, la vialidad. El tema de la vialidad es muy complejo, de la conectividad, porque hay que empezar a hablar de conectividad, no solo de vialidad. Porque cuando hablamos de conectividad no solo es la conectividad terrestre, no solo es la conectividad aérea. La nueva autopista del siglo XXI es el poder acceder a través de las tecnologías de la información, es la conectividad digital. Ustedes van a Guaraynag, van a Dugdug, van a una serie de parroquias cercanas y se van a encontrar con que tienen que buscar ahí en el cielo la señal para poder conectarse. Eso no se puede permitir en el siglo XXI. Entonces esas son las complicaciones que hoy está pasando la gente. ¿Cuáles serían los ejes principales que ustedes manejarían? A ver, para poder resolver esas difíciles circunstancias que está pasando la gente, lo primero que vamos es apuntalar el empleo y mejorar las condiciones económicas de la gente. ¿Cómo? La prefectura tiene la competencia de desarrollo económico y productivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un sistema de economía social y solidaria, el más grande del país, uno de los más grandes de América Latina, que se convierte en un referente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trabajar en modelos asociativos con pequeños productores. Aquí en la propia cuenca del Paute hay pequeños productores de hortalizas, de legumbres, de verduras, nuestros ganaderos, los productores lecheros, hay sectores artesanales, hay los transportistas, porque necesitamos movilizar carga. Entonces ahí vamos a trabajar conjuntamente con nuestra futura alcaldesa de Paute, que es la compañera Anita Gabriela Torres, y con los gobiernos parroquiales autónomos descentralizados. ¿Por qué? Porque los gobiernos parroquiales tienen que lograr consolidar esa base social, asociarlos, formarlos, capacitarlos en las diferentes ramas. El gobierno municipal tiene que generar centros de acopio para poder albergar toda esa producción y toda la post cosecha que está detrás y la estandarización de productos y demás. Luego viene el gobierno provincial y junta toda la producción de la Suay y conjuntamente con el sector privado nos ayuda a comercializar, a colocar esa producción. ¿Qué es lo que vamos a lograr con eso? Mejorar el ingreso de las familias. Hoy tenemos familias que subsisten en la pobreza extrema con $1.80 al día o con $2.60 en la pobreza. ¿Cuánto de la población? 40% de la población, 4 de cada 10, y en la ruralidad incluso es más, 6 de cada 10. Entonces no podemos vivir con esa serie de injusticias, porque digamos hay el gran comerciante o el gran
el grande, digamos, es el que se lleva, o los intermediarios son los que se llevan la utilidad que le podría muy bien servir a la persona que está produciendo, que está trabajando en el campo. Cristóbal, ¿cuál es su criterio, pues, conociendo muy de cerca la situación que tiene la prefectura de la Azuay? Porque la Azuay padece de muchas necesidades. ¿Eso se debe a falta de presupuestos o falta de voluntad? El presupuesto del gobierno provincial yo creo que es conjunto. El presupuesto del gobierno provincial es cercano a sobre los 60 millones de dólares. ¿Es insuficiente? Sí, totalmente insuficiente. Pero precisamente ahí se notan las habilidades de los administradores de turno, qué capacidad de gestión tenemos y cuál es la visión también. Si ustedes me dicen lo que ha pasado últimamente en la provincia de la Azuay con respecto al gobierno provincial, prácticamente hemos perdido la voz. Y eso es lo primero que vamos a recuperar, una voz firme para exigir al que tengamos que exigir en el ámbito nacional y generar un modelo articulado con los gobiernos locales, con los diferentes municipios, con las juntas parroquiales, inclusive para poder generar esas rutas viales, son rutas productivas. Por ejemplo, aquí la ruta que nos lleve a Huaraynag, Paute a Huaraynag, hay una serie de círculos virtuosos que pueden estar ahí de encadenamientos productivos. Entonces, ¿cómo logramos mejorar las condiciones de la vialidad? Porque la vialidad también es acercar a las personas, acercar a las familias. Y, por supuesto, eso lo vamos a hacer a través de un modelo mancomunado, es decir, con los gobiernos parroquiales, con los presupuestos chiquitos de los gobiernos parroquiales, con los presupuestos del gobierno municipal de Paute y con el presupuesto del gobierno provincial de la Azuay. ¿Para qué? Para poder generar microempresas de mantenimiento vial. Un ejemplo de aquello es la vía Cuenca-Loja, que digamos son de las pocas vías que le siguieron dando mantenimiento a través de las microempresas. Una vía que más o menos se mantiene. Lo mismo lo podemos hacer en un modelo más pequeño que es la vialidad rural. Entonces ahí vamos a sumar las voluntades, vamos a sumar los presupuestos y vamos a trabajar a través de microempresas de mantenimiento vial con la gente de la zona. Pues si yo estoy al frente de la vía y me puede contratar el gobierno provincial para yo darle mantenimiento durante 30 kilómetros, una cuadrilla de 15 personas, yo le aseguro que esa familia, primero aseguro un ingreso, y segundo va a tener el cuidado necesario en la vía, sobre todo las cunetas, sobre todo digamos los bacheos que se necesiten y con el apoyo del gobierno provincial, por supuesto. Tal vez se apunta retomar nuevamente el servicio de peaje. Bueno, ese es un tema mucho más complejo. La gente estaría dispuesta a pagar por un peaje siempre y cuando se mejore radicalmente la vía, es decir, si es que usted tiene una vía de 4 carriles con todos los servicios bien mantenida, yo le aseguro que la gente estará posiblemente dispuesta a pagar un peaje, pero esa no es la realidad de la Azuay. Y yo siempre he sido, digamos, crítico de que hay algunos políticos que buscan solo entregarle al privado la carne y el hueso que se haga cargo el Estado. Entonces dicen, las vías que son las más transitadas, esas les vamos a privatizar, porque ese es el negocio. Pero las vías que no son muy transitadas, entre eso que se haga nomás cargo el Estado. Entonces, en el momento en el cual se ponga por delante, digamos, un modelo en el cual sea el gobierno local mismo el que haga las inversiones o incluso con un privado, pero que sea ganar, que gane el Estado, que gane el ciudadano y por supuesto el privado tendrá que ganarse en un momento determinado. Pero ese no es un modelo que lo hemos discutido todavía a profundidad porque no se han dado esas condiciones. Una vía, sobre todo para los cantones orientales, Gualaceo, Paute, Sevilla, Huachapal, El Pan, Sixig, Chorzelec, digamos, es una vía de 4 carriles que se necesitarán inversiones muy grandes. Creo que los estudios están completos y habrá que ver. Yo no me corro en un momento determinado en poderle pedir la concurrencia de la competencia y que sea el propio gobierno local, la prefectura, la que pueda hacer una alianza público-privada. Finalmente, ¿han tenido objeciones en el proceso de inscripción de su candidatura? Bueno, sí, pero lo hemos subsanado, han sido más bien inscripciones, una inscripción sin novedades para la Revolución Ciudadana. Creo que había una observación de que la cédula no estaba muy legible, el plan de gobierno no se leía muy bien porque le tuvimos que bajar la calidad para poder subir el archivo, porque ahora todas las inscripciones han sido digitales. Pero eso ya se ha subsanado y entiendo que en el transcurso de las próximas horas o minutos nos notificarán ya con la inscripción formal de las candidaturas de la Revolución Ciudadana. Para Noticiero 593 y Radio Constelación informó Alberto González.